Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Ya me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar una reseña de este oráculo, Cristales para principiantes. La verdad que lo han sacado hace poquito de Judy Hall, autora bestseller de la Biblia de los Cristales. Os trae 50 cartas de cristales para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta es la parte de atrás. Si lo queréis leer más tranquilamente, podéis pausar el vídeo. De Ediciones Gaia. La verdad que os trae los 50 cristales principales. Es un oráculo que cada carta podéis a lo mejor coger esta que os resuene, ¿no? Y poder trabajar con esa carta para hacer vuestras meditaciones, rituales, lo que sea. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado esta reseña, comenta qué te ha parecido. Yo la verdad que el libro no lo tengo, la Biblia de los Cristales, sí que lo he tenido en las manos y tal, pero yo la verdad me gusta más el oráculo, la verdad que está súper bien, la cajita. Con un folleto donde os describe cómo conectar con las cartas, el poder de los cristales. Sí que es verdad que las cartas se dividen en vibraciones cristalinas, vibración terrenal, vibración cósmica y vibración combinada. Aquí os habla de los 7 chakras, cómo limpiar las cartas, cómo elegir una carta y luego cómo ejercicios con las cartas. Si queréis meditar, pues aquí os describen con las cartas cómo podéis hacer los pasos. Y luego aquí guía rápida de consulta rápida de colores. Y aquí también guía de consulta rápida de los 7 chakras. La verdad que salió en versión inglés en 2022, pero ha salido en 2023 en octubre, la primera edición. ¿Dónde lo podéis comprar este oráculo? En Snack, Casa del Libro. Yo lo he comprado en Abacus porque es una tienda que me pilla cerca de casa. Obviamente no lo tenían en la tienda, lo pedí y a los días me llegó. Y si no también por Amazon, yo por Amazon no lo he llegado a ver, este oráculo, pero estará al caer. Y si no también os recomiendo la tienda Nostradamus, que está en Barcelona. Es una tienda que vende toda clase de tarot, de oráculo. Hacen pedidos online a toda parte del mundo, así que son súper majos. Los recomiendo también que compréis por ahí. Y ahora sí, las cartitas. Está muy bien la imagen de cada carta. Son están muy real, así que os lo recomiendo este oráculo, por supuesto. Os viene aquí con la cristal para, por ejemplo, ¿no? Piedra del sol, la alegría y el optimismo. Aquí mente. Y aquí os viene las características de la piedra, en qué podéis trabajar con ella. Por ejemplo, también en cuerpo, ¿no? Sistema muscular, articulaciones, espíritu, ¿no? Ayuda pues a cortar lazos, elimina enganches localizados en los chakras o cuerpos energéticos, fortalece la intuición. Y aquí pues más información de la piedra. La verdad que está muy bien si queréis aprender más el mundo de los cristales, cuarzo, trabajar más con ellos y a lo mejor queréis más información, pero encontráis pero no, o a lo mejor para consultar o para algún cliente, lo que sea. Si lo podéis mezclar con tarot, con otros oráculos, por supuesto que sí. Os aportará mucha información. Aparte me encanta porque es rollo así minimalista, así rosadito.
súper claro, así que os lo recomiendo, pues sí. Y ahora sí, empecemos. Piedra del Sol, el cristal para la alegría y el optimismo. La parte de atrás. Si lo queréis ver la parte de atrás, pues parar el vídeo. No iré enseñando todo la parte de atrás porque si no, no terminamos nunca. Pero iré enseñando alguna carta. Y ahora relájate y disfruta de esta reseña. Jaspe Kambaba, cristal para el bienestar óptimo. Labradorita, el conocimiento esotérico. Ágata, selenita, una de mis piedras preferidas. Conectar con los planos superiores. Cuarzo rutilado, cabello de ángel. Piedra ámbar. El cristal para el equilibrio y la renovación. Cornalina. Malaquita. La transformación personal, la parte de atrás. Apofilita, el cristal para activar el tercer ojo. Agua marina. Azurita. Sugilita. Cuarzo rosa. La parte de atrás. Apatita. Angelita. Cristal para la conexión angélica. Cristal para la sanación general. Cristal para armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu, la parte de atrás. Cristal para bloquear el estrés geopático. Una quita. Turquesa. Cristal para la buena salud. La parte de atrás. Cuarzo ahumado. Jaspe rojo. Jade. La parte de atrás. Granito.
Cristal para los ritos del pasado. Cristal para buscar la iluminación. Cristal para comprender tu viaje del alma. ¡Qué bonita! Turmalina negra. Cristal para la protección y la defensa. Cristal para la plenitud emocional. Citrino. Cristal para la abundancia y la prosperidad. Cristal para los estados de meditación profundos. Lazuli. Cristal para la guía espiritual. La parte de atrás. Cristal para la integración mental. Ojo de tigre. Cristal para la depresión y la baja autoestima. Cuarzo transparente. Cristal para equilibrar el cuerpo. Cristal para el conocimiento de uno mismo. Crisocola. Cristal para la veracidad y la imparcialidad. Ágata de cinta azul. Cristal para la paz mental. Qué bonita. Celestita. Cristal para reintegrar el alma. Cristal para la comunicación clara. Cristal para dejar ir la negatividad. Cristal para la claridad mental. Piedra de luna. Cristal para los nuevos comienzos. La parte de atrás. Amatista. Cristal para el sueño reparador. Cristal para la limpieza del alma. Cristal para mejorar las relaciones. Cristal para superar la dependencia. Aventurina verde. Cristal para la calma emocional. Qué bonita. Y fluorita. Cristal para la objetividad. Y por última, parte de atrás. Y bueno, espero que te haya gustado esta reseña. Os lo recomiendo al 100%. Este oráculo es súper bonito.
Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Comenta si lo vas a comprar en un futuro. Muchísimas gracias por verme. Suscríbete y regálame un like. También si lo podéis encontrar por Buscalibre, entiendo que está o estará próximamente. Buscalibre también, os lo recomiendo. Yo he comprado por ahí algunas cosillas. Os pueden llegar a la semana. A mí me han llegado los pedidos a la semana, o sea que os lo recomiendo. Os podéis fiar también comprar por ahí. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.